Continuación vamos a hablar de un tema que sin duda está preocupando a la población boliviana, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Estamos hablando del incremento de casos de coronavirus este último tiempo y de hecho una persona que perdió la vida este año 2025 a causa del COVID-19. Vamos a darle la bienvenida al doctor Marcelo Ríos, él es exdirector del CEDES, que nos va a dar mayor información respecto a esta enfermedad nuevamente, que bueno, ya muy conocida por todos por la pandemia 2020 y demás que hemos estado viviendo últimamente. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido a Hola País. Muy buenos días, Diana, un saludo a Hola País y a todo el equipo. Preocupados estamos como salud, como profesionales todos, desde todos los ámbitos, porque nuevamente estamos sufriendo el embate de un ascenso abrupto, como han indicado las autoridades en salud pública, informándonos pues que por el tema de la aglomeración de personas nuevamente en las festividades que hemos pasado, otra vez tenemos este ascenso de casos. El reporte oficial del CEDES ha indicado que casi 17.000 casos en todo el 2024 se han juntado. La mayoría de estos en la última semana con casi 300 casos. Todavía no está el reporte de la semana epidemiológica del año 2025, pero ya tenemos noticias malas, ¿no? Con el óbito de esta persona adulto mayor con enfermedad de base, tengo entendido que no estaba vacunado. Entonces creo que corresponde nomás que la población nuevamente se ocupe de las medidas preventivas que tienen que existir para poder evitar nuevamente que tengamos un ascenso y un brote epidémico, ¿no? Sí, de hecho, doctor, es lo que preocupa a las personas, ¿no? ¿Qué pasó? Que nuevamente se está viendo este brote en gran cantidad. Usted nos dice, bueno, son las fiestas de fin de año, las reuniones, y no sé si usted pudo ver, por ejemplo, en las redes sociales, incluso habían memes que decían, bueno, está de moda, otra vez está resfriado diciembre, avisen quién está con estos síntomas en diciembre, la gente tomándoselo con humor. Sin embargo, se trataba nuevamente de COVID-19 que ha sido tan letal hace unos años atrás. ¿Sigue siendo igual de peligroso, doctor, para tomar las mismas previsiones, para volver a cuidarnos como lo hacíamos hace unos años atrás, o ya nuestro cuerpo ha generado cierta resistencia? Es correcto ambas aseveraciones. A ver, el virus no cambia, por más variantes que existan, va a seguir siendo agresivo con una elevada morbilidad, es decir, que va a generar signos y síntomas y una letalidad que se mantiene. El gran problema está en que antes teníamos una cantidad exagerada de casos y esto colapsaba el sistema y por eso es que se convierte en una situación de importancia de salud pública. Hoy por hoy esta cantidad de pacientes pues todavía no colapsa un sistema, pero sí nos preocupa en el sentido de que si bien la susceptibilidad de la población se va a mantener aumentada porque la gente ha dejado de vacunarse, algunos tienen todavía reticencia a la vacuna y otros no tienen confianza. Algunos dicen, no, yo me vacuné 3, 4 veces, no tengo que vacunarme más. Pues no es así. Yo pienso así, doctora. O sea, si ya ya tengo 4 vacunas y de hecho en algún momento me llegaron a decir, ¿cómo te pusiste tantas, no? ¿En qué estabas pensando? Pero en algún momento todos teníamos miedo y por supuesto acudíamos a la vacuna. Así es. Vamos a agarrar como ejemplo mi caso. Yo tengo 4 vacunas del COVID. Estamos iniciando este año 2025. Okay. ¿Nuevamente debería hacerme vacunar contra el COVID, contra la influenza y demás? Correcto. La pregunta sería, y yo te preguntaría como médico, ¿cuándo fue tu última vacunación? Si vos me decís que tu vacunación fue en junio para COVID-19, entonces te corresponde en junio de 2025 vacunarte. O sea, es una vacuna por año. Exactamente, cada año, no una vacuna por año, sino cada año tenés que vacunarte anualmente con las que ya tenemos en el esquema nacional, contra influenza, contra COVID-19, que son las que ahora han empezado a quedarse. No nos olvidemos que siempre durante la pandemia dijimos, el virus SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que genera la enfermedad COVID-19, es un virus que va a llegar para quedarse, se va a volver endémica, así como lo hizo la H1N1 influenza, que llegó en el 2009 y ahora hoy por hoy la seguimos teniendo. El mismo problema que tiene China actualmente con el reporte de prensa internacional que hemos visto. Tiene una gran circulación de virus, H1N1, virus respiratorio, metaneumovirus, COVID-19. O sea, tiene una agresión de muchos virus que ocasiona obviamente una situación complicada, pero hay que entender las relaciones poblacionales. China tiene millones y millones de habitantes, ¿no? Entonces, los 300 casos que tiene Santa Cruz en el reporte de la anterior semana, obviamente no se comparan con los de China.
¿no? Sí. Pero nos preocupan a todos y como hemos visto, ha generado una muerte. No nos olvidemos que además siempre va a existir un leve subregistro. Las personas tienen que llegar al centro de salud, no todas llegan, no todas hacen la prueba, por lo tanto, los que no se hacen la prueba no están registrados. Sí. Vea, doctor, yo quisiera aprovechar para abrir nuestra línea telefónica porque me imagino que hay personas que tienen consultas, el 770-5463, y me pueden ayudar desde producción, por favor. Vamos a abrir esta línea telefónica para que si algún boliviano tiene alguna consulta respecto a este tema, nos haga llegar su inquietud también. Hasta mientras yo voy a continuar con la entrevista y le voy a hacer algunas preguntas que también leí a través de las redes sociales y preocupaciones también de las personas. Usted nos dice entonces que, bueno, son vacunas que tenemos que mantener. Por ejemplo, una vacuna de influenza una vez al año y una vacuna de COVID-19 una vez al año. Pero hay personas que también dicen, bueno, esto ya pasa simplemente como un resfrío, como un resfriado, no es que se agrava ni nada. ¿Es realmente de esa manera, que pasa simplemente como un resfriado y ya está? ¿O depende del cuerpo? Porque, por supuesto, todos los cuerpos son diferentes. Hay personas que tienen enfermedades de base, hay otras personas que tienen por supuesto más defensas. ¿Esto depende también, doctor, de esto? Claro que sí. A ver, la susceptibilidad que pueda tener el organismo va a depender mucho justamente de la capacidad que tiene tu sistema inmunitario, tu sistema de defensa. No nos olvidemos que no es lo mismo la respuesta que tiene un cuerpo en un paciente relativamente joven, sano, como nosotros, o un paciente que esté con una enfermedad de base, una diabetes mal controlada, una hipertensión arterial que no responde a tratamiento, un paciente con problemas cardíacos, un paciente con Chagas, etc. Entonces, definitivamente, no solamente por COVID-19, ¿cuántas personas fallecen al año por influenza? Pero no las reportamos, o sea, no se hace conocido en prensa, pero el sistema de salud maneja esa información. Entonces, hay que entender que el COVID-19 sigue siendo un problema en la medida en la que nosotros aprendamos a cuidarnos y a tener, digámoslo, un tema de respeto por la agresión de estos virus. Entonces, mientras nosotros tengamos el cuidado respectivo, respetando algunas cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, claro, yo tengo acá el alcohol, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Recibo mucha gente, dan la mano, exactamente, porque no nos olvidemos que la transmisión sigue siendo la misma, la transmisión sigue siendo a través de las gotas de saliva. Y uno dice, ¿pero por qué las manos? Porque lamentablemente hay muchas personas que tienen el mal hábito de estornudar y ponerse la mano en la boca. Tienes que hacerlo ahí. Tienes que hacerlo en el ángulo interno del codo. ¿Por qué? Porque esa parte del codo o del brazo pues no va a estar en contacto con los objetos. En cambio, mi mano sí. Claro. ¿No es cierto? Yo te di la mano, no sabes si hace un minuto atrás estornudeo, le di la mano a otra persona que estornudó y estaba infectada, obviamente, y de esa manera tú en la mano quedas con la infección, te tocas la cara, entonces automáticamente entra el virus a través de los ojos, de la nariz o de la boca. Entonces, hay ciertas medidas básicas. El que está enfermo, el que hoy llegó al canal en el equipo de trabajo de acá, por ejemplo, en la universidad, en el trabajo, y llegó con los ojos medio rojos, llegó afiebrado, decaído, quizás con un poco de congestión nasal, es el que debe inmediatamente colocársele un barbijo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el barbijo no es un filtro de aire para que nadie me contagie, ¿no es cierto? El barbijo es un mecanismo de barrera donde evita justamente que al respirar, al estornudar o al toser salgan las gotitas de saliva en las cuales va a estar el virus de la persona que está infectada. Entonces esto va a hacer que uno se autoaísle dentro del barbijo. Es la primera medida. La segunda medida es el uso del alcohol, justamente para evitar que el contacto que uno tiene alrededor, uno corte la transmisión eliminando el virus usando el alcohol justamente en las manos. Claro, estos cuidados que ya los conocemos bastante bien debido a la pandemia y no es necesario recalcar que le enseñen a los chicos porque los niños son los más responsables. ¿Hay alguna consulta? Por favor, nos avisan si ha llegado alguna pregunta al 770-5463. Julie nos va avisando. Ahora, doctor, hay muchas mujeres, digamos, que planean embarazarse, por ejemplo, este año, que piensan cuidar en este tema y dicen, no necesito la vacuna porque te puede llegar a traer problemas en el embarazo o en el bebé, no han pasado años que tiene esta vacuna, por ejemplo, son algunas de las otras preocupaciones que también he estado leyendo este último tiempo. ¿Usted qué opina y qué piensa al respecto?
Bueno, primero cuando se entregaron las vacunas y los siguientes estudios, no se ha determinado que justamente exista una relación con mucho peso como para pensar en que tiene efectos teratogénicos, que es el término correcto, cuando uno piensa en que un medicamento te va a hacer daño. No olvidemos que al fin y al cabo es un medicamento, es una medida farmacológica porque está ingresando al cuerpo y te genera una diferencia o un cambio. Entonces no hay esa evidencia, ¿no es cierto?, como para pensar de que te va a generar ni en la vacuna del COVID ni en ninguna vacuna. O sea, la prevención siempre tiene que estar pensada en el mayor beneficio de la persona. Y el mayor beneficio de la persona está en tener un sistema inmunitario que conozca anticipadamente la enfermedad de forma anual para estar lista para defender ante el ataque de un agresor, en este caso del virus SARS-CoV-2. Perfecto, ya me pasan una de las preguntas y precisamente es acerca del tema de que algunos tienen Pfizer, otros tienen Sputnik, otros tienen una mezclolanza. ¿Cómo va ese tema, doctor? ¿La que llegue está bien? No importa si se mezclan o cómo va la cosa, porque todos se ponían la que llegaba y la que te tocaba, no había, ¿no?, para elegir. La verdad es que fue anecdótico en su momento porque habían personas que tenían un cóctel de vacunas en su cuerpo. Es mi caso, doctor, yo tengo una. Imagínense, empezaron con Sinopharm, pasaron a Johnson & Johnson, siguieron con Sputnik, ¿no es cierto? Hoy por hoy no hay problema. ¿Por qué? Porque todas las vacunas que tenemos, en este caso, en el tipo de vacuna de COVID-19 o como el de influenza, que es muy parecido, después de los 10 meses, casi 12 meses, automáticamente deja de tener efecto, deja de estar presente en el organismo. ¿Okay? Entonces, ya uno casi llegando el año ya perdió completamente la inmunidad que te genera la vacuna. Por eso es que se hace de forma anual. Es más, a nivel fábrica, la normativa internacional te sugiere que sea incluso cada 6 meses. Pero obviamente por un tema económico también se define, ¿no es cierto?, apoyar desde el tema anual. Así que hay otras vacunas, en cambio, que tienen mucho más tiempo, como el tema de la fiebre amarilla u otros que te dura para toda la vida. Este tipo de vacunas contra la influenza y contra el COVID-19 solamente es de forma anual y es el tiempo en el cual te genera una protección en el organismo. Perfecto. Vamos a leer otra pregunta que nos llega, por favor, si me pueden ayudar desde producción para que la gente también pueda verla y ponerla en pantalla, les agradecería muchísimo. Ahí me ayudan desde producción, yo la tengo ya acá. Dice, doctor, ¿cuál es la vacuna que recomienda para el COVID-19? Esa es otra de las cosas. La mejor vacuna es la que está disponible. Esa es la mejor vacuna, la que tengamos a la mano. Y el Estado ha mantenido la dotación de Pfizer, que es la que está en los centros de salud, haciendo notar que ahorita no hay vacunas en el sistema de salud departamental para los menores de 12 años, por ejemplo. No hay vacunas para niños de COVID-19 porque las que habían ya acabaron su tiempo de vigencia y solamente están para los adultos y es la Pfizer en los diferentes centros de salud. Y también nos llega otra pregunta que dice, doctor, ¿qué pasa si me vacuno con una vacuna diferente a la anterior? ¿No? Es la que ya hablábamos. Es lo que dijimos, ya acabó la inmunidad, ya pasó la vacuna en tu cuerpo, hoy es como si estuvieras vacunándote por primera vez, así es. Ok. Doctor, dice, hay un nuevo virus respiratorio reportado en China. Hay que preocuparnos porque dicen que incluso es más letal que el COVID. No, es el metaneumovirus que la infodemia nuevamente está generando. Ese es el nombre del virus, metaneumovirus. Pero el metaneumovirus es un virus que ya circula en Santa Cruz y en el país hace muchos años, junto con el virus sincitial respiratorio, junto con la parainfluenza, la influenza tipo B, la influenza A. Entonces, es parte de, digámoslo así, coloquialmente hablando, es parte de la pandilla que nos acecha año a año de virus que generan enfermedades respiratorias. El metaneumovirus que tiene problemas con China, en Cochabamba, en un estudio reciente en noviembre que ha sido publicado por la San Simón, nos muestra que es el 5º virus en la lista de agresores en menores de 5 años, por ejemplo, en el hospital Albina Patiño, que hicieron el estudio. Entonces, no es que sea un nuevo virus. Ya existe, el único problema es que allá está circulando con mayor frecuencia, existen muchos casos y obviamente va a aumentar el colapso del sistema de salud en China, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor, por habernos respondido pacientemente todas las preguntas, todas las consultas que tenemos. La verdad es que este tema es bastante amplio y podemos seguir conversando toda la mañana. Sin embargo, también el tiempo en televisión es corto, así que ¿cuál sería, por favor, la principal recomendación para los bolivianos en este momento? Y así nos despedimos. La prevención siempre va a ser
antes y mejor que la curación y la rehabilitación. La prevención implica evitemos justamente las grandes aglomeraciones de personas con o sin las medidas suficientes. Si voy a estar en medio de un grupo de personas muy apretado, el menos tiempo posible, si puedo usar un barbijo ideal por un momento, si me despierto afiebrado o en el equipo hay alguien así, exíjale el uso del barbijo para que nos cuide a todos, mantenerte siempre hidratado con buena cantidad de líquidos que te permitas sostener adecuadamente el organismo y un buen funcionamiento. La alimentación es clave. Evitemos siempre los carbohidratos, mejoremos nuestras proteínas y el lavado de las manos no solamente por el COVID-19 sino para un sinfín de enfermedades siempre va a ser una barrera de protección. Mente sana en cuerpo sano, evitemos estresarnos demasiado, sobrepensar las cosas y cuidémonos por favor.